Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Este episodio es el primer episodio que estoy grabando en audio y en video. Va a ser el primer episodio que voy a subir a YouTube. Y este tema me parece muy importante, me parece que es un gran tema para tomar conciencia de cómo se compone la estructura y el análisis, en realidad, de todo lo que tiene que ver con las ganancias de nuestro negocio. Esta frase que supo ser polémica, vender más no va a salvar tu negocio. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, cuando estamos emprendiendo tenemos un negocio, ¿no? Y nuestro negocio se compone de ingresos y egresos. Estos ingresos son los que generan nuestras ventas, es decir, que los productos o servicios que vendemos, sus precios por sus cantidades, nos generan un ingreso. Este ingreso tiene que solventar por lo menos nuestros costos, es decir, los egresos que tiene que pagar el negocio para que todo funcione. Ahora bien, ¿cuántas veces pasa? Muchísimas, que vender más no es la solución porque la estructura de costos no está pulida, no se conoce, no se sabe cuáles son los costos del negocio, no se sabe cuánto se tiene que vender para que esos costos se solventen, para que esos costos se cubran y se vean ganancias reales en el negocio. Y solo se enfoca el emprendedor en vender, 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 vender. ¿Ok? Sabemos que sin ventas no hay ingresos y sin ingresos no se pueden cubrir los costos y si no se cubren los costos no se van a ver ganancias. Ahora bien, si uno tiene una estructura de costos que no está pulida, que no está organizada, que no se sabe bien en qué se está yendo la plata, que no se sabe bien si las cosas están optimizadas, si no se puede analizar todo eso y si no se puede mejorar todo eso, en realidad vender más puede ser que te genere un incremento en los costos que no te permita ver ganancias igualmente y que todo lo que vos hagas, todo ese esfuerzo y todo ese aumento de movimiento en tu emprendimiento solo genere un desgaste de recursos, de tu tiempo, de tu colapso mental y que en consecuencia no se vean buenos resultados. Entonces, vamos con un ejemplo. Supongamos que nosotros vendemos ropa y que esta ropa tiene un costo en promedio de 100 pesos por unidad. Tenemos un montón de costos fijos que deben ser cubiertos también por los ingresos por venta. Entonces, supongamos que tenemos algún empleado, que tenemos un local a la calle, que tenemos costos relacionados con alquileres, servicios, etc. Un montón de costos englobados ahí. Ahora bien, si vos no sabes cuánto tenés que vender para poder cubrir tus costos fijos, nunca vas a tener un objetivo de venta concreto que realmente te permita generar ganancias. Pero lo que puede suceder también es que los precios de venta ni siquiera cubran los costos variables del negocio. Estos costos variables son los costos de los productos, como decíamos recién. Por ejemplo, el costo de las prendas promedio, estos 100 pesos. Si uno tiene un precio de venta que es inferior a 100 pesos, por más de que se venda más cantidades, igualmente vamos a tener costos asociados más elevados y en consecuencia jamás, jamás, jamás vamos a poder ver ganancias en el emprendimiento. Y acá parece muy lineal porque si yo te digo que tenés 100 pesos de costo, ¿cómo vas a poner tu producto, tu precio de venta por debajo de esos 100 pesos? Pero créanme que esto puede suceder porque acá estamos hablando de algo bastante lineal que es una prenda con un precio de venta, pero los costos variables engloban algunas otras cositas más que también son importantes tener en cuenta. Más si uno hace producción, aún más si uno hace producción, porque es mucho más difícil y más trabajoso calcular los costos. Trabajoso pero necesario. Si tienen un negocio de producción, por favor, calculen los costos de cada uno de los productos que venden, porque si no es imposible poder calcular un precio de venta real. Entonces, si yo me enfoco en vender más, puedo querer enfocarme en hacer más publicidad y eso
en definitiva, hace que se incrementen nuestros costos. Entonces, yo vendo más, pero tengo más costos y en consecuencia tampoco estoy generando mayores ganancias para el emprendimiento. Los ingresos vendrán y sí, es movimiento de plata, movimiento de dinero, entra, sale, pero lo que estamos buscando acá no es que entre y salga plata, sino que esa plata genere un resultado positivo, que ese resultado positivo sea después de los costos del negocio y que ese resultado positivo sea en sí la ganancia del negocio. Entonces, por supuesto que hay que plantear y analizar cuál es la estructura de costos de nuestro negocio, pulirla, entenderla, evaluar si hay costos ocultos, si hay costos que no estamos considerando, si esos costos se pueden eliminar o si son costos que se deben incluir dentro del análisis y dentro de la estructura de costos, como decíamos recién. ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Qué procesos se pueden mejorar? ¿Qué cosas podemos cambiar para que los costos se reduzcan? ¿Qué cosas podemos dejar de utilizar para que los costos se reduzcan? Acá es muy importante también todo lo que tiene que ver con la propuesta de valor para el cliente, porque acá ya me empiezo a ir por las ramas. Porque muchas veces pasa que incluimos dentro de los costos del negocio un montón de cosas que el cliente no valora. Si el cliente no valora, no las va a pagar. Y si no las paga, la tenés que pagar vos, ¿entendés? Entonces, si no la paga el cliente porque no lo valora, no lo ve como un beneficio, entonces hay que evaluar si ese costo que se está incluyendo dentro del negocio realmente es un costo que vale la pena, en el que vale la pena incurrir. Si esto es así, hay dos caminos, ¿no? Primero puede ser que el cliente no conozca bien cuál es ese beneficio, cuál es eso extra que uno le está brindando y por qué existe ese costo y por qué estaría bueno que está bueno que esté dentro del producto, del servicio y de la experiencia de venta. Y si este es el problema, yo empezaría evaluando por ahí, entender bien cómo comunicarle al cliente qué es lo que está comprando, qué beneficios está teniendo y por qué, o sea, como entre comillas justificar cuál es ese precio de venta y por qué vale lo que vale. Si igualmente el cliente no lo valora y no lo utiliza, no le genera ningún beneficio, en realidad lo que tenemos que hacer es sacarlo, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, tema packaging, se suele escuchar un montón esto, se incurren en costos muy elevados relacionados con el packaging que no vale la pena, el cliente no los valora y en consecuencia, si el cliente no los valora, no te los va a pagar. Y en el mundo de los servicios también. Esto es experiencia personal. Y les cuento que esto me di cuenta con el tiempo. Cuando yo recién empezaba con gestión, hacía muchas asesorías, o sea, no tenía ningún programa grabado, ningún curso, nada. Hacía asesorías a full, primero porque no tenía bien claro cómo eran mis clientes y qué necesitaban y cómo les podía ayudar. Y segundo porque tampoco entendía bien todo este mundo digital en donde teníamos que crear cursos online y formatos mucho más prácticos. Entonces lo que hacía, la propuesta, tenía que ver con diferentes encuentros y después de cada encuentro yo les brindaba un resumen del contenido. Eso era algo que en la gran mayoría de los casos el cliente nunca más veía. O sea, o tomaba nota cuando estábamos hablando o en general sí, tomaban nota y si no tomaban nota después no hacían ninguna, o sea, no utilizaban ese contenido que yo les brindaba post encuentro como resumen y a mí me llevaba un montón de tiempo hacer ese contenido porque tenía que estar bien alerta de todo lo que habíamos hablado, de los tips, de las cuestiones, después armarlo, que quede lindo, enviarlo, etc. Un montón de tiempo. Cuando saqué ese plus o ese beneficio, nadie se enteró, nadie se dio cuenta, a nadie le molestó. Y la verdad es que para mí era un costo muy elevado que el cliente no valoraba y no le parecía copado. Y de hecho, en algunos casos empecé probando como, está bien, yo brindaba eso dentro del programa o del servicio, pero en algunos casos no lo enviaba y nadie me los pedía. No había pedido por parte del cliente de ese resumen. Entonces, ahí me di cuenta que a nadie le estaba importando eso que yo le estaba brindando y que era un contenido irrelevante y que era un valor agregado irrelevante para el cliente.
y que en consecuencia no le hacía ninguna diferencia pagarlo o no pagarlo. En realidad no quería pagarlo porque no era algo que valoraba. Entonces, uno tiene que analizar porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo un producto, un servicio increíble, que todo esto que se nos está ocurriendo es genial, pero muchas veces el cliente no lo conoce, entonces tenemos que poner foco en la comunicación. Si lo conoce y no lo valora, listo, no hay margen para poder decir nada. Es un costo que tenés que afrontar vos porque el cliente no lo valora y no te lo va a pagar. Así que, tema costos y estructura de costos para vender. Obviamente, una vez que tenés analizada toda la estructura de costos, sin duda, está bueno enfocarse en vender más, en generar mayores ingresos, porque si tu estructura de costos está contenida, está organizada, uno sabe en qué se está yendo la plata y es algo en lo que realmente vale la pena, cuando vendamos más, probablemente no se generen nuevos costos o nuevos costos significativos. Sí va a haber costos variables si vendes productos, pero si no, no. Y ahí sí vamos a poder generar mayores ganancias, que es lo que buscamos en cualquier proyecto. Así que espero que haya sido un pantallazo general de por qué vender más no va a salvar tu negocio, sino que tenés que empezar por analizar la estructura de costos y contener todo eso. Y en relación a eso, si me seguís por las redes, probablemente ya lo sepas, ya estará sumado o sumada. Pero este lunes 28 a las 19 horas vamos a tener un encuentro en vivo en donde voy a dar una clase gratuita sobre costos de pe a pa, en donde vamos a hablar en profundidad sobre todos los costos y además vamos a utilizar la calculadora de precios y costos que les armé ya hace varios días y que muchas personas ya tienen, para poder entender bien cómo utilizarla y en consecuencia también vamos a hablar un poco sobre precios de venta. Así que, si tenés ganas de aprender sobre costos y sobre precios de venta más en profundidad, te espero este lunes 28 de junio a las 19 horas para hablar sobre todo esto en Instagram. Hacemos un video por ahí. Obviamente no es indispensable inscribirse, pero si querés inscribirte y recibir la calculadora de precios y costos y la guía complementaria para que tengas ahí todo el resumen del contenido que vamos a ver en el video, te sumás en el link que está en mi biografía de Instagram o el que vas a encontrar en la descripción de este episodio y te espero el lunes 28 porque esta clase no va a quedar grabada, así que si te interesan estos temas, agéndatelo. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Nos vemos en el próximo episodio.